Me remonto a esta diapositiva que quizás es necesaria y que la he incluido a raíz de la clase anterior, donde me percaté de que no estaba muy clara esta otra diapositiva donde solamente había una fórmula. ¿Ya? Por ese motivo también les he subido al aula virtual un archivo en PDF de la norma técnica E070 comentada por el ingeniero Ángel San Bartolomé. El ingeniero Ángel San Bartolomé ya hace tiempo, hace unos años, creo que 5, si no es un poquito más, que falleció, ¿no? Y de verdad que fue un ingeniero de mucha trascendencia en Perú. Tengo yo algunos videos grabados cuando hice la tesis de albañilería en el año 96. Estuvimos trabajando porque nos graduamos en el año 97 y hicieron unos cursos en el Colegio de Ingenieros y le pedí autorización para poderlo grabar, ¿no? Y tengo ahí las cintas del curso que dio, ¿no? Entonces, voy a ver si las puedo editar también para compartirlas con ustedes, con los alumnos, ese material que sea de beneficio para los chicos. Esta norma comentada fue solicitada por los amigos de Censico. Censico es el Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción Civil, ¿ya? Y es un enfoque que se le da para justamente los técnicos operarios, que son las personas que trabajan el ladrillo, que hacen la albañilería, ¿no? Entonces, me ha parecido muy importante que ustedes tengan esto como una base sólida para poderla estudiar, revisar y entender y comprender. Dentro de ese libro, en la página 8, en una parte de lo que son instalaciones, hay este texto. La primera parte ha sido tomada del texto, esta de acá, ¿ya? La segunda sí yo le he añadido como parte de un ejemplo aplicativo y eso es lo que vamos a explicar ahora. Bien, dice en el texto, dice, cuando los tubos de diámetros superiores a 55 milímetros, ¿ya? Tenemos que tener idea que esto es más de 2 pulgadas, ¿no? Atraviesan muros portantes o son alojados de repente en muros portantes, tal como está el ejemplo acá, porque esto está embebido, ¿no? Es decir, el tubo está a lo largo, no es que está atravesando. Una cosa es atravesar, aunque podríamos hablar de atravesar, ¿no? De manera longitudinal, ¿no? A lo largo de todo el muro. Entonces, esto representa, hay que alojarse en falsas columnas, dice, no en columnas estructurales. Es decir, no pongo el tubo alojado acá, donde está vaciando, o acá, ¿no? Sino en una columna falsa. Y para eso, en este caso, el área de la falsa columna debe calcularse de tal modo que se cumpla la siguiente expresión, ¿no? Y nos da una fórmula. Ustedes revisen el libro y ahí está, ¿no? ACFC debe ser igual a M por F'M. El FC hemos dicho, al igual que el F'M, es el esfuerzo a compresión, en este caso del concreto y en este caso de la albañilería, ¿no? Entonces han visto las pilas, cómo se apretan, entonces tiene que haber una igualdad, ¿no? Y acá nos describe qué cosa es cada una de estas cosas. Área de la falsa columna, descontando a AM el área del tubo. Resistencia del concreto. AM el área de la albañilería desalojada. Resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Y acá está un ejemplito que yo propongo para poderlo entender mucho mejor, ¿no? Dice, determine la sección de una falsa columna que deberá alojar un tubo de bajada de lluvia de 2 pulgadas. Estoy utilizando la mínima
el mínimo diámetro de tubería, ¿no? Podría haber puesto 3, sí. De diámetro, en concreto, empleado es F' 175 kilos por centímetro cuadrado, y el muro es de soga. Si hablo de un muro de soga, estamos refiriéndonos a un muro de 15 centímetros, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice más de 2? Y eso es un poquito lo que tenemos que entender. Este es el muro, ¿ya? Y este muro tiene sus arriostres. Y estos arriostres están en los extremos para delimitar el ladrillo que está en el centro, ¿no? Entonces lo que queremos calcular es esto. ¿Cuánto tendría que tener este valor de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber un tubo. Ya. Si el muro tiene 15, ¿cuánto sería un quinto? ¿No? Un quinto. Si esto es 15 centímetros, un quinto sería 3 centímetros, ¿verdad? 3 centímetros. El destajo, 3 centímetros. 2 pulgadas tiene 5. Por lo tanto, no sería posible poner un tubo de 2 pulgadas haciéndole un destajo al muro, porque ya estoy excediendo, ¿no?, un quinto de lo que representa mi muro, que es de 15 centímetros de espesor, ¿no? Entonces necesariamente tendría que poner una falsa columna para poder albergar o poder colocar este tubo. Me dice que no lo ponga, este tubo, que no lo ponga en una columna estructural. O sea, en este caso la columna cumple una función de confinamiento, arrastramiento, y también, si el muro es portante, también por lo tanto, todo el elemento es un elemento estructural. Bien, dice que el concreto es 175. Lo que me dice que si este concreto fuera 175 y este 175, este no lo puedo poner pues 100, 140, ni 200, ¿no? Porque ¿qué es lo que generaría yo? Que hay una diferencia, ¿no? Entonces, debo respetar el concreto que está dispuesto para los arriostres de la albañilería. Ahora, si en mi plano dice 210, ok, perfecto. Entonces vamos a vaciar también ese concreto 210 en la falsa columna. Bien. Entonces, asumimos, dice, la sección de muro desplazada será de 20 centímetros, ¿no? Que puedo haber puesto 10, que puedo haber puesto otro. Pero para mí, dado que el muro es de 20, de 15, entonces siempre hay un mínimo, ¿no? De acuerdo a la norma en albañilería, el mínimo para columnas es 600 centímetros, ¿no? Me parece, si mal no recuerdo. Entonces yo voy a poner acá 20 centímetros como una longitud tentativa y que después voy a corroborar. Si el muro tiene 15, entonces el área es 300, el área de este muro desplazada, ¿no? Porque dice, ¿no?, AM, el área de la albañilería desalojada. Entonces, como acá había albañilería y la voy a desalojar, entonces para mí esto va a ser 20 por 15, 300. Y dice, descontando el área del tubo. Entonces, ¿cuánto es el área del tubo? 2 pulgadas. Le saquen pi por radio al cuadrado. El radio, en este caso de un tubo de 2 pulgadas, sería 2.54. Entonces 2.54 al cuadrado por pi me da este valor de 20,26. Entonces ya tengo esta diferencia de 300 menos 20,26. Si fuera 20 me daría 280, pero como es un poquito más, 279 y fracción, 279. Este es el área de este valor, de todo este valor de acá. Acá tengo 135, que vendría a ser la resistencia del F'M. Fíjense la importancia que tiene ahora el F'M, ¿no? Que si nosotros lo hemos mandado a preparar a la hemos elaborado nuestras pilas y ya tenemos este valor
que es conocido en nuestra obra, porque aquí interviene la mano de obra, ¿no?, de mi gente, de los que están trabajando, la mano de obra. Entonces, el F' que yo tengo es de esta obra, con la gente que está trabajando acá. Entonces, si ese resultado ya lo tengo, porque el laboratorio me ha emitido mi certificado y me dice que es 135 kilos, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el valor que voy a reemplazar acá, ¿no? Y el otro, lógicamente, es el que está especificado en el plano. Entonces, tengo 279 que multiplica a este cociente, 135 entre 175. Este valor va a salir 0 punto y algo, ¿no? Dependerá de estos dos valores para que esto crezca o sea. Imagínense, 135 entre 210 va a tener un valor un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi área va a ser menor. Si tengo un concreto mucho más resistente, el área se reduce, ¿no? En nuestro caso, dividiendo y haciendo toda esta operación, me da que el área de concreto que voy a tener es de 215 centímetros cuadrados, ¿no? En este caso, área igual largo por ancho, ¿no? El ancho ya sé que es 15 centímetros porque es del muro de cabeza. Entonces, esta área que es 215, ¿no?, es igual, y lo que quiero conseguir es ese largo. 215 lo divido entre 15 y me da 14.3333. Entonces lo redondeo al superior, 15 centímetros. Entonces, para poder colocar un tubo en un murito de soga, necesito espaciarlo 15 centímetros. Entonces le diré a mi maestro, maestro, vamos a levantar el muro y vamos a hacer acá una separación, ¿ya? Una separación, maestrito, para poder colocar estos tubos que son las bajadas de lluvia. Ay, ingeniero, no se preocupe, vamos nosotros a trabajar como usted indica. Listo. Entonces empezamos empieza a construir y ya desde levantar el muro el maestro me deja. Los 15 centímetros serían de acá a acá, ¿no? Estamos en este ladrillo y en este ladrillo. El dentadito siempre 5 adentro, ¿no? 5 adentro. Y maestro, por favor, no se olvide usted, como acá no va a haber columna, de colocarme chicotes. ¿Ya, ingeniero? No se notan los chicotes, le ponemos un rojo. Entonces, cada 3 hiladas, maestrito, su chicotito acá. Doble, ¿ah? Y ese chicote por lo menos que entre unos 40, 50 centímetros adentro del muro. Y ingeniero, no se preocupe, así lo vamos a hacer. Entonces manda a cortar 50 más 50 más 15 que va a haber de separación acá. Entonces manda a cortar los chicotitos de 1,15 m y le pone doble chicote en la base, ¿no? Y asienta todo el muro. Maestro, déjeme el espacio, ¿eh? El espacio. Si este es el muro, usted ponga el chicote acá, el otro chicote acá, como para que pase el tubo de 2. Y ahí, ingeniero, porque a veces no le dices eso y te lo ponen como tallarines, ¿no? Ya está. Entonces terminamos, embebemos el tubo, que el tubo lo vamos a enrollar con su alambre bien para que se fije, y después lo vaciamos, ¿ya? Entonces hemos hecho nuestra falsa columna. Creo que con esto está mucho más claro, ¿verdad?, que lo que habíamos señalado y precisado en la clase pasada. Ya, Sí, sigamos. ingeniero, más claro. Mucho más claro, ya está. Eso ya habíamos hablado, esto también ya habíamos visto, aquí nos habíamos quedado. Importante para el ingeniero, y esto seguramente es motivo del curso de Ingeniería Sismo Resistente que ya van a llevar, están próximos a llevar, pero hacemos simplemente una acotación, ¿ya? La norma que estamos comentando es la del 2006, ¿no? Por si acaso. Esta creo que ha cambiado el 2013, creo. No tengo exactamente el año, ¿ya? Presento esta de acá, que era la anterior, ¿ya?
bla, 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 bla. Acá, acá. Con esta gráfica era lo que se tenía en la anterior norma sísmica, ¿ya? Si ustedes fijan, hay tres zonas, la 1, la 2 y la 3. Y la de mayor peligro es esta que está en rojo, que vendría a ser la zona 3, ¿no? Próxima al Océano Pacífico, a la falla del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Acá está la falla de Nazca. Si ustedes revisan este paper, este documento, se ve pues la concentración en cuanto a movimientos sísmicos que han habido, ¿no? Fíjense. Acá hay otra donde podemos apreciar la gran cantidad de sismos registrados en esta zona sur, más que en el norte, ¿no? Fíjense, en el norte no es tanta la incidencia, ¿no? Pero en esta parte de acá, de Lima, miren, acá está Lima, esto es Lima, al costado está Ica y después viene Arequipa, ¿no? Entonces, estamos pues en una zona de peligro, vulnerable, ¿no? Fíjense el otro aspecto a considerar en el mapa, ¿no? Miren acá, miren estos puntos rojos que están justamente como para poder tener una idea de lo que el cambio del mapa ha generado. Entonces, lo que había antes, que era esto, lógicamente, los ingenieros que son entendidos, ¿no? En este aspecto de la ciencia, de la ingeniería, pueden dar cuenta de que esto no era suficiente, ¿no? Y por lo tanto, esto se ha cambiado a esto que vemos acá, ¿ya? Entonces ahora, esa zona, ¿se acuerdan que hemos visto un poquito en este sector? Entonces la han llamado todavía zona 3. La de menor peligro es esta que está en color verde claro, ¿no? Esta de acá. Esta zona 1, que también está acá, es una zona que sí hay que tener cierto cuidado, pero las consideraciones sísmicas no son tan graves. La zona 2, de regular, pero zona 3 y zona 4 hay que tener cuidado, ¿no? Dice, Arequipa ya no está íntegramente, tenemos en Arequipa zona 4 y zona 3, ¿no? Entonces la de mayor peligro sigue siendo la roja, ¿no? Pero si nos adentramos hacia la cordillera, ¿no? De los Andes, ya como que el riesgo y la vulnerabilidad va disminuyendo. Entonces, esas son las consideraciones que siempre deberemos tener, dependiendo de donde esté ubicada nuestro proyecto y nuestra obra. Si la vamos a diseñar o, en todo caso, si nosotros vamos a construir y encontrásemos algo que no está de acuerdo con las especificaciones técnicas de nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto no puede ser. Acá no puedo. Entonces, acá lo que nos presenta este cuadrito, y yo no sé si podría dejar de repente alguno de tarea, si ingeniero, ya hemos revisado y ha cambiado, porque a veces las normas puede cambiar a la E030, pero la E070 todavía no se pronuncia. Y es que son los comités los que se reúnen para poder hacer este tipo de cambios. Tiene que haber un consenso, se discute, entra a tallar la ciencia, lógicamente, ¿no? Pero lo que tenemos, bueno, por lo menos es esto. Pero creo que esto nos vislumbra un panorama mucho más claro para saber qué puedo hacer en qué zona. Sabemos que la 2 y la 3 son de peligro. Y acá hay tres columnas. Una dice muro portante en edificios de 4 pisos a más. Ah, ya. Entonces lo que el ingeniero que me está escuchando ahorita se tiene que imaginar es que esta columnita de acá, ¿no? Yo voy a dibujar un edificio acá chiquito y ahí le vamos a poner 5 pisos, ¿no? Entonces, esta columnita de acá es para un edificio de 5 pisos, 3, 4, 5, ¿ya? Esta de acá, la del medio, le vamos a hacer un grafiquito para un edificio hasta 3 pisos, dice. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y acá no habla de número de pisos ni de nada, ¿ya?
Entonces, dice, limitaciones. ¿Cuál es el tipo de unidad? Acá no me habla de tipo 1, tipo 2. Acá habla sólido artesanal. Es decir, el ladrillo artesanal, que pudiera ser tipo 1, tipo 2, tipo 3. Dice acá, las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe o memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. O sea, tampoco es una limitación, pero están diciendo, ten cuidado, y si tú lo demuestras, perfecto, nadie discute nada. Tú eres el que firmas el plano como ingeniero civil especialista en estructuras, ¿no? Pero acá te dan unas recomendaciones, ¿no? Dice, este sólido artesanal en edificios de este tipo, es decir, más de 4 pisos, estoy hablando, podrían ser 6, no, te dice, como el artesanal. El artesanal en estas zonas 2 y 3, que podríamos hablar de Arequipa, porque Arequipa está en la parte de la sierra, ¿no? De repente está por acá, de repente acá me estoy hablando pues de Andagua, de Orcopampa, de Chuquibamba, no sé, ¿no? Entonces dice, sí, te dice un sí, pero solamente hasta 2 pisos. Que eso es lo que hemos hablado hace un tiempo atrás. ¿Podemos construir la casita de 2 pisos con ladrillo artesanal? Sí, no hay problema. Y también le dije, bueno, habría que ver el análisis del costo-beneficio, ¿no? Porque si bien es cierto el ladrillo artesanal es un poquito más barato, pero entra más ladrillo en un metro cuadrado, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer al final ya para el tema de procura, ¿no? En el caso de zona sísmica dice muro portante en todo el edificio. Sí, no hay problema, ¿no? Listo. En el caso del sólido industrial, cuando hablo de sólido industrial me refiero al ladrillo que puede tener alvéolos, pero está considerado como sólido. ¿Por qué? Porque la cantidad de perforaciones no sobrepasa el 30%. Por lo tanto, se considera sólido o macizo, ¿no? Y es mecanizado. Es decir, su forma, su sección geométrica es mucho más, no tiene tanta variación. Entonces, edificios de 4 pisos a más, te dice sí, ¿no? En estas zonas de riesgo. En el caso del muro portante también te dice sí, y también te dice sí. Entonces, para todo el Perú, el utilizar un ladrillo mecanizado, sólido o macizo, que es lo mismo, está bien. El alveolar es el mismo ladrillo, pero en este caso su perforación o sus alvéolos sobrepasan el 30%. En ese caso me dice sí, ¿no? Que podría ser también, el alveolar se utiliza para la albañilería armada. Hemos dicho que en los alvéolos entran los fierros y después esos alvéolos se rellenan, ¿no? Pero para más de 4 pisos se dice sí, pero celdas totalmente rellenas con grúa. Entonces, si yo voy a tener un muro, ¿no? Y en ese muro en algunos salen fierros, ¿no? Pero otros, no en todos lleva fierro, pero me dice que todo lo rellene con mortero. Lo que tiene fierro y lo que no tiene fierro, pero que es alvéolo, también lo tengo que rellenar, ¿no? Lo cual de repente me complica mucho. Y lo cual también de repente hace que el proyecto sea mucho más costoso. Entonces, en ese caso, de repente, una albañilería armada no es tan conveniente, ¿no? Entonces, por eso, la ingeniería nos da esas respuestas, el cálculo nos da esas respuestas, ¿no? Bien, en el caso de edificios de 1 a 3 pisos, dice sí, con celdas parcialmente rellenas con grout. Entonces, probablemente ahí solamente se rellenen las que tienen el fierro, ¿no? El fierro de refuerzo. Las demás podrían quedar vacías, ¿no? Okay. En el caso y es que en estos muros portantes, ¿no? O sea, dependiendo del muro, voy a asemejar un murito así,
Entonces, a veces el diseño producto nos arroja así, ¿no? Un fierrito acá, el otro más pequeño, el otro más pequeño, y en el otro extremo, igual, ¿no? Este así, este más pequeño, y ahí, ¿no? Entonces lo de acá no requiere fierro, de acuerdo al diseño de una albañilería armada. Les conté que hice yo mi tesis sobre este tipo de diseño, ¿no? El de confinada, armada y muros de corte. Entonces, ¿qué rellenaría en este caso? Solamente aquellas que tengan el acero, ¿no? Lo demás podría quedar sin mayor. Porque este fierro es el que va a necesitar el elemento llamado muro para poder soportar todos los esfuerzos al que se va a someter. Listo. Y en el caso de la zona sísmica 1, como vemos acá, ¿no? Acá, ¿no? Este de acá, sí dice, celdas parcialmente llenadas o rellenadas con grout. Ya hemos dicho que el grout no es otra cosa que un concreto líquido, fluido, ¿no? Que puede echarlo con un balde y rociarlo, llenar ese huequito. Y es necesario, porque si yo meto un concreto, no entraría, se atoraría, y lo que quiero es rellenar. Entonces el tamaño del agregado y la fluidez de ese concreto es importante para hacer un grout, ¿no? Yo cuando hice una empresa, les hablo del año 9, le pusimos grout. Esa empresa ahí quedó, ahí quedó. Porque mi socio que era de Lima y mi hermano que era arquitecto tuvieron otros trabajos y bueno, ya también yo me metí a la docencia y en el año 2003, 2000, hasta el 2005 estuvimos con la empresa. Ya de ahí la dimos de baja, pero tenía ese nombre. Ha sido registrada con ese nombre, Grout. Me gustó, no sé, o sea, fuerte. Bien, el tema de la arcilla, del ladrillo hueco, o la unidad hueca. La hueca, a diferencia del alveolar, es una unidad que sus perforaciones, a diferencia del sólido macizo, supera, ¿no? El 30% del área bruta. Entonces, no, y en la zona 1 sí. Y en el caso del tubular, que vendría a ser el ladrillo pantereta, es ese ladrillo que nosotros asentamos, ¿no? O sea, ese ladrillo, si esta es la cara de asiento, ¿no? Ese ladrillo tiene los huecos acá al costadito, ¿no? O sea, ese ladrillo que tiene estas perforaciones al costado. Ese es un ladrillo tubular. Sí, dicen en la zona de menor riesgo y vulnerabilidad, hasta 2 pisos. También me limitan, o sea, no puedo utilizar el tubular para hacer 3 pisos. ¿Está bien? Ahí vamos a dejar, y vamos a hacer un paréntesis porque vamos a dejar una tarea. Esta tarea la tienen que entregar el día 8 de mayo, es decir, tenemos desde hoy día 29, mañana es 30, más 8 días, 9 días para hacerlo. ¿En qué consiste la tarea? Es un informe en Word, grupal, y donde cada componente del grupo va a tener que salir con su teléfono, con su cámara de turista, no sé, ustedes verán, y empezar a ver la albañilería. Lo que está tarrajeado podría ser, si es que se detecta alguna posible falla, pero básicamente busquemos edificaciones que no han sido tarrajeadas, estucadas, ni nada de eso. Y empezamos a ver los defectos, tipo de ladrillo, malos encuentros, y creo que podemos recopilar una gran cantidad. No voy a poner si me tienen que presentar 10 fotos, no me pregunten. Ya dejo a criterio. Y claro, esto tiene que estar comentado. Por eso el libro de Ángel San Bartolomé va a servir mucho para poder hacer estos comentarios, tratando de ver y analizar el error cometido. Este es un tipo de investigación, sí, por supuesto, visual, de observación, de comparación, de análisis, y eso es importante.
Para el día 30, como ya me han preguntado y lo recalco, no es que me van a entregar el proyecto, la investigación formativa es para llevarla durante todo el semestre. O sea, tenemos para empezar a redactar nuestro informe, pero necesitamos el tema en primer lugar, ¿no? Entonces, lo que vamos a definir al día 30 y lo que voy a poner es para que puedan subir un integrante de cada grupo, esto el día de mañana, ¿no? ¿Qué temática? ¿Cuál es la línea de investigación que vamos a hacer? Relacionada con la construcción, ¿no? Podríamos hablar de productividad, podríamos hablar de unidades de albañilería, podríamos hablar de grout, podríamos hablar de adobes, podríamos hablar de ladrillos, podríamos hablar de encofrados, podríamos hablar de todo lo que puede proceder en un proceso constructivo, de acero, ¿no? Entonces, por eso he dado tiempo para que el grupo vaya buscando, tienen acceso, se les ha explicado y eso es importante, ¿ya? Sigamos, entonces, para avanzar. Listo. Vamos a comentar acá aspectos relacionados con el procedimiento constructivo básicamente. Y al final vamos a ver el tema de la procura. La procura es lo que nosotros como ingenieros de campo o de obra tenemos que pedir para poder construir, ¿no?, todos aquellos materiales que vamos a necesitar, ¿no? A eso se le llama procura o requerimiento, ¿no?, o el pedido de materiales. Listo, empezamos con el tema de cuáles son los requisitos importantes para una buena albañilería. Todo parte del diseño, igual que en el tema de concreto, todo parte del diseño de mezcla. Igual, para una buena albañilería, la parte del proyecto en sí es fundamental. Que yo sé que hay un divorcio entre el que diseña y el que construye, porque ni se conocen, ¿no? Simplemente ve quién ha firmado, somos curiosos, esto lo ha diseñado tal ingeniero. A veces ni lo conocemos, ¿no? Pero está firmado, y si está firmado quiere decir que hay un responsable. Y ese responsable debe haber tomado en cuenta todo aquello que es necesario para poder hacer un proyecto que sea, en principio, seguro, que ofrezca seguridad. En segundo lugar, el principio de que sea un edificio económico. Ya se hablan de los edificios autosostenibles, ¿no? Edificios que en vez de utilizar energía de la empresa que brinda el servicio de energía eléctrica, ya tienen celdas fotoeléctricas que captan durante todo el día y toda la mañana energía solar, y esa la acumula y esa es la energía que utilizan. Entonces, ese es un edificio autosostenible, ¿no? Entonces, a veces me salgo del tema, pero importante comentar estos aspectos de las tendencias, ¿no?, que existen a futuro en lo que es nuestra carrera, ¿no? Y hay los edificios inteligentes. Yo les hablaba de que Andrés Oppenheimer ha sacado un libro, prometo comprarlo, no sé si es que el problema es tiempo, que se llama Sálvese quien pueda. Y en este libro, Sálvese quien pueda, está referido a qué es lo que va a pasar, ¿no?, a futuro, con las profesiones. Y seguramente que la de ingeniería civil ahí está. Hablará de la medicina, hablará de la economía, y la ingeniería civil ahí está. Y dentro de este futurismo de la ingeniería civil, ya hay las impresoras, ya se están imprimiendo casas. Entonces los ingenieros que estamos dirigiendo ya no nos van a necesitar. ¿Por qué? Porque, ¿para qué quiero? Si tengo el plano y la computadora está todo programada, lo va a construir. Y no va a haber accidentes, ¿no? ¿Se imagina? Entonces ya tendremos que pensar ahorita en cambiarnos de profesión, de repente a volvernos fabricantes de impresoras, ¿no? Por ahí, piensen. Y puso un ejemplo, Andrés Oppenheimer, dice que él iba a visitar a su hijo,
Es una conversación que he escuchado hace poco y, y la hace un paisano de él que es argentino, ¿no? Y le cuenta sobre este libro que ha escrito, ¿no? Y por qué es que lo escribe. Y dice, yo voy a visitar a mi hijo porque él vive en Miami, ¿no? Es columnista del Miami Herald, ¿no? Y va y escribe. Les he contado esto porque, discúlpenme, a veces, como paro dictando en diferentes grupos, no, para no repetirlo. No, ingeniero, no nos lo mencionó. Gracias. Bien, entonces a lo que viene la historia que cuenta es de que cuando iba a visitar había una señora que se encargaba de entregarle un ticket, porque el edificio donde vivía su hijo, que es abogado, según él cuenta, entonces la señora es como que nosotros vamos al parking, ¿no? A un estacionamiento, a una playa. Y en el parking hay un pata que te da un boletito y después tú regresas, te chequeas la hora y te cobra. Y tú le pagas y te da tu ticket y ya está, ¿no? Eso es lo que hacía la señora. Pero después de un tiempo que volvió, regresó a visitar a su hijo, ya no había la señora. Y lo que se encuentra es como una máquina que había en el estacionamiento, donde tú apretas un botón y ¡pum!, te bota un ticket. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en los malls? ¿No? Que se han ido a cualquier mall y se han ido en vehículo o han visto cómo entran los carros, te paras o para ir al aeropuerto, apretas el botón, te bota el ticket. Entras. Sales, ¿no? Has pagado, en algunos todavía hay gente que te cobra, te da un cambio, en el mall de Lambramani, o no, en el mall de Aventura Plaza, vas a la máquina y la máquina lee y metes una moneda y te da tu vuelta, o sea, no hay nadie quien atienda. Y eso es lo que dice, ¿no? O sea, la señora se quedó sin trabajo de la noche a la mañana, sin trabajo. ¿Por qué? Porque una máquina le ha reemplazado. Y alguna vez pensó enfrentarse a esa realidad. Y eso podría pasar con muchos profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para volvernos indispensables? ¿No? Entonces, la ingeniería de repente la procura, porque la máquina no va a ir a comprar su material. A la máquina hay que alimentarla. ¿Y cómo la alimentamos? Todo ese tipo de cosas podrían ser parte del desarrollo. Qué importante es esto, señor. Por eso, el estar al día con estos artículos de investigación y ver qué es lo que nos espera o qué nos depara el futuro de acá a 10 años, en 1900, en el 2030, ¿importa o no importa, chicos? Yo les digo, a ver, ¿sí o no? Entonces no nos podemos dormir, no nos podemos cerrar acá. Abramos, miremos, pensemos en lo que viene. Entonces ya estamos preparados para eso, ¿ya? Bueno, eso tenía que ver un poquito con el desarrollo del proyecto, ¿no? Que vendría a ser lo que se indica en el punto 1. En el punto 1. En el punto 2, que los planos, las especificaciones técnicas estén dentro del diseño estructural, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que todo lo que el expediente técnico contiene debe estar bien desarrollado, ¿no? Y un plano como el que vemos en la imagen, me dice mucho. En este plano yo puedo encontrar las especificaciones técnicas. Generalmente los planos de estructuras en un recuadro a un costado tienen las especificaciones técnicas, donde se detalla la capacidad portante del terreno, el tipo de recubrimientos, el tipo de acero, el F'C del concreto, el F'Y del acero, la dosificación, el tipo de unidad de albañilería, o sea, todo eso está estipulado en mi plano, ¿no? Entonces, el ingeniero de campo sabe lo que es un expediente, ¿no?
Ahora, hay un código siempre, y este código es el que está estipulado, ¿no?, en el presupuesto, ¿no? De repente en muros de cabeza, podemos hablar de la partida 10, ¿no?, porque ya entramos un poco al tema de arquitectura, 10.02.02, ya está. Muros, albañilería, cabeza, ya. Este código se encuentra, es único y solamente corresponde a muros de cabeza, ladrillo, quincón, y lo vamos a encontrar en cuántos documentos, a ver quién me dice, ¿no? Han hecho expediente técnico, ¿verdad? A ver, repasemos un poco, recordemos. ¿Quién es el primero que me da uno de estos documentos? A ver. TikTok, 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 TikTok. Hoy tengo ahí un reloj de arena, voy a traerlo, lo vamos a poner acá. A ver si hay respuestas inmediatas. Y si el reloj de arena se vacía, yo doy por terminada la clase. Creo que no les han enseñado nada. Creo que los regresamos a primer semestre. A ver, Ingeniero, ¿puedo contestar? por favor, prenda el micro y diga, ingeniero, tal, soy el primero. A ver, ¿a qué le Ingeniero, correspondería? mi A señal no ver, es le tan buena, escucho. pero creí entender que usted preguntaba qué documentos son necesarios para No, una no, buena este algoritmo. número que asignamos a una determinada partida o actividad, ¿en qué otras cosas, en cuántas cosas lo puedo considerar? Ya, yo te voy a poner un ejemplo, ya. El código se asigna para el presupuesto, y ese es el número. Entonces, en mi Ingeniero, partida disculpe, sí, ¿puede ser en un análisis de costo unitario? muy bien. Otro uso que se le da en el análisis de costo unitario, en el ACU. ¿Para qué otra cosa más? A ver, ya Para hablamos los de metrados, presupuesto. ingeniero. Para los ¿Para quién? metrados. Para los metrados. Ya, para la planilla de metrados. Muy bien, Así ya es. estamos, ya estamos entrando en calor. Planilla de metrados. ¿Qué más? Cronograma de avance. Cronograma de avance. Pucha, que creo que están a ganador. Cronograma de avance. ¿Qué más? Ya he dicho Eh, presupuesto, análisis de costo unitario, ¿no? para el calendario valorizado de avance de obra. Bueno, eso ya dijo. Y- Utilización de y- materiales. claro, pero ya estamos hablando con el calendario acá, ¿no? Cronograma. Que podría ser Especificaciones tal día. técnicas. ¿Ah? Para la Para las programación de obra, ingeniero. especificaciones técnicas. Esa es la que faltaba, pues, la especificación técnica. Muy bien. Listo, ¿ven? O sea, pero el número o el código asignado es para todo. O sea, el 100202 es el 100202. Entonces, cuando yo vea en presupuesto, va a estar esa partida. Cuando vea el análisis de costo unitario, va a ser de esa partida. En el cronograma va a estar esa partida en el diagrama GAN. ¿Se dan cuenta qué importancia tiene un expediente técnico y que sepamos utilizarlo y para qué nos sirve? Porque en el análisis de costo unitario yo tengo ese presupuesto, ese valor meta, ¿no?, al que yo necesito, que no necesariamente es el valor real, porque el valor real dependerá de lo que yo haga. Si tengo más desperdicio, ese ACU no me va a decir, oye, ya hasta aquí nomás, ¿no? El ACU, que es el análisis de costo unitario por metro cuadrado de muro, me dice, pues, 30 soles, por poner un ejemplo, una cantidad. Pero si yo empiezo y se equivocaron, tuve que botar el muro porque las juntas estaban mal hechas, y el metro cuadrado ahí me termina costando 45 soles, es decir, 50% más. Entonces, ¿ustedes creen que el propietario con el que he firmado el contrato me va a decir, oye, no te preocupes, tus errores te los pago yo? Entonces, todo esto
forma parte de esta especificación, los planos, o sea, lo que tenemos que saber leer, interpretar, analizar en obra, ¿no? No es el expediente técnico para que lo metas debajo, lo encarpetes y nunca lo leas. Al contrario, eso deberías manejarlo acá, ¿no? Conocerte los planos así de memoria. Bueno, es que hay proyectos también, ingeniero, que son como 300 planos, 15 sabe de memoria, bueno, pero ubicarte por sectores, o sea, esa es tu tarea, ¿no? Muy bien, me gusta esa. No se queden callados, por favor, voy a traer el reloj de arena, de verdad, y voy a aplicar a los 3 salones. Pongo el reloj que tiene, creo que duración, no hay respuesta, chao, nos vemos a la próxima. Así que tenemos que estar pilas, pilas. Bueno, otro de los aspectos a considerar es el tema de las instalaciones. Y tomamos e insistimos, ya hemos visto lo de las falsas columnas, bien, pero para hacer estos muros de acá, o estas instalaciones de acá, acá no le voy a dejar pues una falsa columna, ¿no? Fíjense, el corte que está viendo acá, ¿no? Ahora, hablamos de un quinto, esto es importante, y ya lo hemos recalcado. Entonces, al hablar de un quinto, en un muro de soga, aunque este muro parece de cabeza, por lo tanto, si es de cabeza, un quinto, estaríamos refiriéndonos a 5 centímetros de profundidad de ese picado. Eso es lo máximo que puedo picar. Entonces, en un muro de soga me puede entrar un tubo de 2 pulgadas, porque 2 pulgadas es un 5 centímetros. Perdón, en un muro de cabeza, he dicho mal. En un muro de soga, no. ¿Por qué? Porque un quinto está representado por, ¿qué se llama? 3 centímetros. Entonces, lo que podría entrar en un muro de soga es máximo un tubo de 1 pulgada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ya está en mi mente. O sea, esas medidas, yo inmediatamente, no, maestro, acá vamos a hacer así. Entonces, lo que hacemos es, en estos casos, construir el muro, y después de que ya está construido el muro, trazamos, de acuerdo al plano de instalaciones eléctricas, dónde van nuestros tomacorrientes, dónde van nuestros interruptores, o dónde va a ir una caja, ¿no? Lo que no se puede permitir, ¿no? Es de que estos cortes que le hacemos a los muros sean en diagonal. Así, por tratar de ahorrarnos un tubo, un poco de tubo, ¿no? No, ponlo así nomás, pucha, que si vamos a ponerlo así, nos vamos a gastar más tubería. Lo que estamos generando al colocar tubos así es guiar la falla sobre lo que va a ocurrir en el momento que el muro deforme. Ya hemos visto esa falla por tracción diagonal, debido a la deformación que sufre, ¿no? Todos estos edificios tienen un diafragma rígido, y ese diafragma rígido es la losa. Y la losa amarra todo lo que llega ahí, que son las cosas, ¿no? A moverse. Entonces, suelen ocurrir este tipo de fallas. Entonces, si nosotros hacemos el corte así por tratar de ahorrar, y acá nomás, maestrito, del tomacorriente, lo jalas acá y le pones el otro tomacorriente para el televisor, o para la cámara, o para el timbre. Mal. Entonces, estos cortes tienen que ser rectos, ¿ya? Vamos a otra. Las unidades, creo que en este caso no voy a insistir más en este tema, que ya lo hemos tratado a profundidad. Esto que dice acá, ¿no? Es preferible ladrillo fabricado industrialmente, lo recalcamos, ¿no? Donde no haya ladrillo mecanizado, bueno, pues ya no tenemos otra opción, no hay. O es demasiado caro traer entonces utilicemos. Si hay la materia prima, la arcilla, utilicemos. Podemos inclusive de repente, dependiendo de la envergadura del proyecto, montar una pequeña
fábrica de ladrillo artesanal y preparar. Así como preparamos nuestras propias bloquetas, podríamos preparar un ladrillo más controlado, viendo, ¿no? Entonces, el proyecto podría contemplar varios aspectos, ¿no? En cuanto al ladrillo pandereta, que es el que nuevamente recalcamos, solo debe usarse en tabiquería, ¿no? ¿Qué tabiquería? Tenemos un edificio, ¿no? Y este edificio tiene un pasadizo y esta es la tabiquería. Entonces, este tabique, que es el volado que tiene para evitar que los chicos se caigan, así como hay en la UNSA, este tabique puede ser de pandereta, sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener sus columnetas, ¿no? Cada cierto tramo para que ese muro sea seguro. Y todo lo de acá es pandereta y con eso trabaja bien, ¿no? Algunas reglas para asentar ladrillo. El tema de la humedad del ladrillo es importante, ¿no? Por el hecho de que el ladrillo tiene absorción y si no humedecemos con abundante agua, vamos a tener problemas con los morteros. Esos morteros se van a quemar, entre comillas, porque todo el agua se la va a succionar el ladrillo y no va a poder tener la humedad como para endurecer y fraguar. Del mortero también se hacen pruebas, ojo, o sea, se preparan unos dados pequeños y esos dados que tienen 5 por 5 se someten a compresión para ver la calidad del mortero, ¿no? Entonces, Ingeniero, sí, disculpe, una pregunta. dígame. En la norma también dice, bueno, dice también humedecer, ¿no? Las unidades, pero yo creo, digamos, que para humedecer, digamos, ya hay que tener una experiencia, ¿no? En la construcción para ver qué tanto se tiene que humedecer, porque no creo también que si es que lo saturamos sería bueno. Entonces, según su experiencia, ¿qué tanto se tiene que humedecer las unidades para que esté bien? Ahí, gracias por la pregunta, porque nosotros tenemos que, sobre lo que es la unidad, fíjense acá, ¿no? Al parecer no ha habido una humedad adecuada, o de repente esto está humedecido, pero cómo está chupando, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? Cómo está chupando este mortero, este ladrillo. ¿Se dan cuenta? Observe, miren esta isla, la coloración es diferente, ¿no? Ahora, el exceso de agua también implica, el ladrillo se moja en dos ocasiones, ¿no? Una al momento del asentado y después, posteriormente, al momento del revestimiento. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el acabado, ¿no? En acabados de arquitectura, ¿no? Y eso también es contraproducente el exceso de humedad, pero no nos queda de otra, ¿no? Ahora, si yo tengo una unidad, ¿no? ¿Qué tanto la debo mojar, ¿no? La saturamos 100% saturada, de repente el agua cuesta y el agua la estoy pagando yo. Entonces, ¿qué es lo que necesito tener, ¿no? Si yo humedezco el ladrillo, ¿no? Y veo que ha absorbido y el color ha podido cambiar así, ¿no? Listo, ya está, pues. No necesito que esto también esté mojado, porque donde va a estar en contacto el mortero va a tener humedad. Entonces, no es que esto de acá se va a chupar lo del mortero, no, porque lo que está en contacto con el mortero está bien. Entonces, el peón está mojando en ladrillos, pero el que tendría que tener un poco más de cuidado al momento de asentar es el operario. Y el operario de repente, si tiene un balde con agua al costado donde está sentando, mete la unidad al balde, no es que la deja ahí 5 minutos, sino sumerge, saca y coloca su ladrillo. Y eso me está garantizando a mí de que en ese momento donde se produce el asentado con el mortero, ese ladrillo ya lo he mojado. Por eso, el peón moja durante la mañana, temprano, empieza a mojar, no uno por uno, pues, esta foto por sí la hemos tomado en Sabandía.
Entonces, él está en un lote, fíjense, está parado en una escalera, ¿no? Y está humedeciendo todo el ladrillo, y este ladrillo húmedo se lo lleva a su maestro, y el maestro también tiene un balde para empezar a rociar cuando empieza a colocar las unidades, ¿no? Ahora, la humedad se observa, ¿no? O sea, y tú le sigues echando agua al ladrillo y el ladrillo sigue chupando agua. ¿No? Podría estar de repente horas de horas, pero no se trata de eso, ¿no? Sino con un buen criterio humedecer el ladrillo hasta que tengamos esta característica, esta propiedad, ¿no? Si respondo con eso a su pregunta. Sí, ingeniero, sí, gracias. Ok, listo, entonces seguimos. Acá, por decir, esta foto es de la obra de Hunt, de un jardín, ¿no? Le hacemos un acercamiento para que se observe, ¿no? Miren, acá tiene su maestro, su baldecito de agua, tiene agua para echar al mortero, que vendría a ser la pasta que está. El peón le trae mortero seco, ¿no? Al peón le han dado ese encargo de abastecer con mezcla seca en la proporción 1:4 o 1:5, lo que diga la especificación, ¿no? Entonces, le pone acá a su maestro y en las bolsas está la mezcla seca, el maestro echa su mezcla a esta batea y va echando un poco el agua. Y con esta lámpara se voltea, se mezcla, ¿no? Y acá tenemos las unidades que va a ir colocando. Esta humedad, por lo general, la sumerge antes de colocarla, pero ya tiene una humedad, o sea, ya lo han mojado el ladrillo. Hay que ver también en Arequipa la hora, ¿no? A veces la hora en el mes de octubre, lo que conocemos como el veranillo, hace una calor pues, insoportable, o sea que ahí requiere mucha más humedad. Ya ni hablar de los techos, cuando vaciamos techos, ¿no? Ahí tiene que estarse regando a cada rato porque es importante. Se le llama, hay que emborrachar el ladrillo. Tanto cuando vamos a sentar como cuando vamos a hacer revestimiento o cuando vamos a vaciar una losa aligerada. ¿Ya? Miren, el maestro tiene acá herramientas. Ahorita, lógicamente, lo que ha hecho es esto que este señor ha puesto acá. Pero fíjense, por la longitud del muro, es un muro de cabeza, no ha echado a todo el largo, acá está seco. Entonces, él va avanzando y va colocando sus unidades. Miren la separación que tiene, se ve la luz que pasa del sol, ¿no? Y va tratando de llevar un orden en el aparejo que está acá, ¿no? Luego de que ha hecho eso, ¿no? Ha terminado de colocar toda esta fila, ven el cordel, ven la regla que está acá, esta regla, es acá donde ha trazado lo que hemos aplicado la vez pasada, aquí es donde se define la primera hilada, que es la que generalmente tiene un poco más de mortero, donde nosotros hemos definido cuánto más vamos a dar, ¿no? Y después de que ha terminado de colocar toda esta hilada en una sola dirección, él viene de izquierda a derecha, va avanzando, ¿no? Después vuelve a colocar encima la mezcla. Y cuando está la mezcla en la parte de arriba, empieza a rellenar las juntas verticales con su badilejo y tiene una tabla, una maderita para evitar de que el mortero caiga. Otra cosa que podemos decir, que acá debería haber una bolsa, pero eso depende pues del residente y de proporcionar al maestro el material como para que no haya el desperdicio, porque quiera o no quiera, va a caer material acá. Si eso está en una bolsa, en un triplé, en una calamina, eso se puede volver a reutilizar acá, ¿no? Para poder retemplar. Pero si no tenemos eso, definitivamente no podríamos retirar, a menos que esto sea una vereda, que no esté con tierra, que no esté contaminada con ningún otro tipo de partículas, ¿no? Podría ser. ¿Ve?
¿Ven el maestro que está acá atrás? Está echando. Los tres son operarios. Cada uno tiene su frente, están separados y tienen un ayudante. Por cada 2 ayudantes debería haber un peón. Porque si ustedes analizan el precio unitario o el costo unitario, dice medio peón. Entonces el ingeniero de campo tiene que poner 2. Entonces yo puedo poner ya, fulanito, tú abasteces a estos 2 señores que están acá. Y de repente por acá hay otro más y el otro peón para que trabaje con ellos, ¿no? Entonces es una forma de organización. Eso normalmente lo hace el maestro de obra, pero el ingeniero está pues detrás. ¿Cómo has hecho, maestro? A ver, cuéntame, ¿cómo has dispuesto? ¿Qué vas a hacer así? Bien, ¿no? ¿Ven estas costas blancas? Ese es el tecnopor, ¿no? Tecnopor que fue encontrado, porque esto se tuvo que demoler, pero también utilizamos nosotros tecnopor para separar los elementos estructurales y las edificaciones de los edificios colindantes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un espaciamiento por el tema de deformación, ¿ya? Bueno, acá en el dibujito están pues las reglas de las que hemos hablado, donde acá han puesto clavitos. Normalmente nosotros no ponemos clavitos, utilizamos cordel y el cordel tiene un terminal y con un clavo doblado para poder darle vuelta y engancharlo, ¿no? Pero sí lo que tenemos son las marcas, ¿no? Y esto sigue una dirección. Como veo, en este caso, este obrero está siguiendo esta forma. A veces otros obreros son zurdos y empiezan de este canto y se van hacia el otro extremo. La cuestión es que no podríamos avanzar uno de acá y el otro de acá porque en el medio podría haber errores, ¿no? Entonces empezamos en una sola dirección. Y se empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Vamos levantando. Dice, todos los vacíos o tendeles deberán ser rellenados completamente con el mortero. El tendel, para que lo entiendan, es la parte de acá, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que hay que decirle acá. Cuando calculemos el volumen de mortero, en el caso de estos ladrillos que tienen perforaciones, que podrían ser sólidos o de repente ladrillos huecos, ¿no? El mortero va a entrar, va por gravedad a penetrar. Entonces, nosotros tendríamos que calcular, aparte de la junta que estamos considerando, y bajo esa superficie, ¿no? Poder considerar un porcentaje adicional por el tema de lo que penetra, ¿no? En el ejemplo que vamos a ver, es una superficie plana de una bloqueta. Pero si yo quiero dibujar esto, voy a poner, ¿no? A ver. Este ladrillo tiene esta sección, ¿no? Y acá tiene unos huequitos. Estos huequitos, una parte del mortero va a llenar acá. O sea, no va a llegar a pasar hasta el otro extremo. Eso nunca ocurre, ¿no? Igual, al momento de asentarlo, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está apretando. En el mismo hueco, o en todos los huecos, en el otro lado, ¿no? Lo que va, al momento de presionar el ladrillo, también vendrá. ¿Qué dice la norma en el caso de los ladrillos sólidos que tienen perforaciones? Máximo el 30%. Ahora, ninguna ladrillera pues te pone 10% de... La mayoría, por ahorrar material de arcilla, se va al 30%. Entonces, consideremos como que tiene un 30% de huecos. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada superficie va a haber 30% que va a haber un incremento del mortero por esto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, para mí, una forma práctica, y que creo que podrían ustedes también asumirla, porque no nos vamos a poner a calcular cuánto realmente entra, es considerar ese 30% más, ¿no? Ahora, voy a sentar muro con ladrillo hueco. Y este ladrillo hueco lo hemos llevado al laboratorio y tiene pues
45% de perforación. Al ser un hueco más grande, lógicamente que va a entrar mayor profundidad, ¿no? Y de repente podría pasar, dependerá del temple que tenga el mortero, ¿no? Entonces, todas esas cosas, para hacer nuestras procuras o nuestros requerimientos, tomémoslas en consideración, ¿ya? No podemos obviar, o sea, no puedo hacer mi cálculo de mortero solamente como que esto es plano, como que acá no va a entrar nada, porque va a entrar. Y esto no le podría llamar yo desperdicio, porque es parte del proceso. Desperdicio sería lo que se cae acá abajo, ¿no? Pero lo que está dentro del muro es desperdicio, no. Entonces hay que considerarlo en el metrado. Entonces mal haría yo si es que empiezo a calcular y digo solamente vamos a consumir mortero en esta parte de acá, de la junta. ¿Ya? ¿Me han entendido, no? ¿Sí? Sí, creo que ustedes son muy inteligentes, no creo que es algo tan fácil. Sí. Ingeniero, con respecto a lo que consultó mi compañero hace un momento, en la norma especifica que cuando se va a hacer, en el momento que se hace el asentamiento, se tiene que verificar un valor de succión del ladrillo. Y también dice que hay un método que se hace en campo en donde se calcula el volumen de succión que tiene en ese momento el ladrillo utilizando unas bandejas y asentando el ladrillo apoyado, creo. Ingeniero, ¿eso es necesario hacerlo? ¿O quizás se toma más en cuenta la experiencia de... Es que claro, yo pienso que con la información que me brinden de laboratorio podemos saber qué velocidad de absorción podría tener esa unidad. Lógicamente, todas las pruebas son permitidas en campo. Al final creo que, ¿se acuerdan lo que les dije del contenido de materia orgánica, ¿no? Utilizando la soda cáustica, ¿no? Entonces el ingeniero que está preparado puede hacer sus pruebas con lo que le está llegando y decir, bueno, no, este agregado está malo, tiene mucha materia orgánica. En el tema de absorción igual. Entonces yo podría, con simple observación, ver qué tiempo puedo estimar como humedad necesaria para que humedezca lo que hemos dicho, sin que el ladrillo pueda estar saturando. ¿Pero ustedes creen que con 2 regaditas ya está el ladrillo listo para el asentado? No. Cosa que no ocurre en las bloquetas. Las bloquetas no necesito mojarlas. Ojo, eso ya lo hemos dicho. Solamente ladrillo de arcilla. Las unidades sílico-calcáreas tampoco debo mojarlas. Solamente limpiarlas y la mezcla del mortero basta para asentar ese tipo de unidades. ¿Dónde tengo inconvenientes? En el ladrillo. Entonces, ¿todos los ladrillos son igualitos, absorben igual? No, van a variar. Y entonces es algo que prácticamente yo podía hacer en obra, para tratarle de decir, ¿sabes qué, maestro? Estos ladrillos o este bloque, echarles agua durante 5 minutos. Veamos también cuánto sale. Por decir, en esta obra de acá que ven ustedes, en la vista anterior, no había mucha agua. Era un chorrito. Había déficit de presión. Entonces no podría igualar, decirle 5 minutos, porque de repente en 5 minutos no ha mojado nada. Entonces veamos varios aspectos, o sea, son varias las características o las variables o los factores que tendríamos que analizar, ¿no? En cuanto a eso. Creo que con esto respondo a su pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Otra de las consideraciones es el tema de las 2 jornadas. ¿Por qué? Ya hemos dicho que el problema es el aplastamiento que sufre esta primera hilada. Por el peso del muro, este mortero llega a aplastarse. Entonces, lo que no queremos es aplastar. Entonces, dice 12 horas, pero en una jornada que empezamos a las 7 de la mañana y nos vamos a las 4:30, que yo termine de asentar el muro a las 10, de 10 a 4 han pasado 6, entonces no voy a poder hacer 2 jornadas en un mismo día. Ahora, si es una obra que tiene 2 turnos, un turno empieza a las 7 porque necesitamos avanzar y así está planificado y el costo sea, bueno,
Entonces podemos terminar 10 de la mañana, esperar las 12 horas y decirle al operario, ya sabes que a partir de las 10 de la noche empezamos y arrancamos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso no ocurre. Pero hay un plazo, ¿no? Que se supone que es el plazo que este mortero ya ha endurecido. Miren, hablar de una proporción 1:4, estamos hablando de un mortero rico en cemento, ¿eh? 1:4, ¿no? Entonces, por eso 12 horas es el tiempo como para poder desarrollar. Lo otro es de que entre jornada y jornada las juntas no lleguen en su totalidad. Por ahí me van a decir, pero ingeniero, si los ladrillos tienen huequitos, entonces no va a haber falla por cizallamiento. No se trata del cizallamiento, sino de darle lo que habíamos dicho de la escarificada, acuérdense, entre capa y capa, ¿no? Entonces que genere como una llave que pueda morder esto. Claro que los huequitos le van a ayudar para esto, perfecto, pero esto es importante decirlo y que se haga. Acá vemos los muros, sobre todo este parece un muro alveolar, donde después vamos a tener que rellenar, ¿no? No lleva columnas. Por lo general la albañilería confinada tiene una columna ubicada acá, que amarra estos tres elementos, ¿no? Pero en el caso de que no fuese como es este de acá, por eso esta foto también es en Sabandía, lo he sacado. Este es un octógono, vean ustedes acá este tramo y acá este otro tramo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay un muro que viene acá, en esta posición, ¿ya? Ahí. Entonces, este muro pues ya tiene sus arranques y como ven, yo todavía no he empezado a excavar. O estoy excavando recién, pero ya yo he avanzado con los octógonos, ¿ya? Y eso es un poco el tema del proceso, o sea, de no generar que por tener que asentar este muro en simultáneo con esto, yo pueda trazar. Esto trabaja, funciona así. Este es un edificio de un solo piso, estos son la batería de baños, sí. Yo estaba supervisando eso ahora, pues dice, no, tienes que hacerlo de manera conjunta, porque si no lo haces de manera conjunta, el edificio se nos puede caer. No, criterio, señores, criterio, análisis, ¿no? Entonces, son las cosas que siempre tienen que hacer. También, esta foto de Sabandía era un alféizar. De acuerdo a la arquitectura, acá se tenía que colocar este muro, ¿no? Esto me gustaría mostrarlo de repente la foto, pero no sé si el tiempo me alcance, porque ese es mi peor enemigo, el tiempo. Estas eran columnas grandes, así, y este murito venía acá. Pero como todo era cara vista, ¿no? Entonces, si yo le metía acá, porque lo pensamos y en el cuaderno de obra le escribimos, si yo le hubiera metido acá un par de tensores en el sobrecimiento, hubiera reducido, me quedaba una cosita de nada en albañilería cara vista, ¿no? Que lógicamente hubiera restado lo que el arquitecto quería dar. Entonces, no pusimos los tensores, que eso debió haber sido. Y lo que ha pasado en ese muro es que se ha rajado. Se ha rajado, este alféizar se ha rajado justo en la mitad, ahí, de ambas caras del esto. Pero esto está mal construido, esa es la pregunta. Porque, uy, el escándalo, señores, el edificio se va a caer. En principio que este no es un muro portante, esto es un tabique, es una alféizar. El tabique se va a caer y va a aplastar a los niños. No, porque está amarrado acá le hemos metido nosotros hierros y lo hemos pegado con un epóxico. Entonces, el ladrillo y el muro, que si no le hubiera puesto de repente podría caerse, sí. ¿Por qué? Porque solamente tendría esta superficie de contacto y si hay un impacto, esto se viene abajo. Pero justamente a raíz de esto es que no va a pasar eso. Pero ¿qué ha ocurrido? Que como tiene un elemento muy rígido acá, entonces, ¿dónde juega? No tiene dónde jugar. Entonces, temperatura, sol, frío, sol, ¡pum! ¿Qué pasó? Se rajó.
¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? La única forma podría ser colocar en un lado, no en los dos, para generar un menor daño, un corte, ¿no? Y aislar. Entonces, ¿va a haber una dilatación? Sí. Parchamos esta fisura, pero ya malogramos la arquitectura, ¿no? Bueno, vamos con el ejemplo y si da un poquito de tiempo, les muestro. Esto también es de ahí, de Sabandía. ¿Ya? Ya esta la paso porque ya hemos hablado sobre las falsas columnas. Esta sí es importante por el tema del apoyo. A veces cuando el muro está fresco de 2 días, venimos y vean la escalera, ¿no? Apoyada sobre la parte superior del muro para alcanzarle la mezcla. El peso de este hombre, sabe ya, ¿no? Por descomposición de fuerzas tenemos una fuerza horizontal y una fuerza vertical, que son las que se aplicarían sobre este caso. Entonces, estoy generando daño en el muro. Ahora, si el muro está una semana, ¿no? Lógicamente ya ese muro tiene pues una resistencia, ¿no? Ya tiene fraguado. Por lo tanto, podría darme este lujo, ¿no? Pero de lo contrario, que por lo general es lo que se hace, ¿no? O sea, nosotros levantamos el muro, inmediatamente encoframos y tapamos. Y ahí también les cuento una experiencia. Estaba trabajando en Chivay, el Colegio Francisco García Calderón, el año 92, me parece que eso lo hemos hecho. Recién empezaba yo. Y habíamos construido un cerco perimétrico del colegio Francisco García, el que da justo para la microrregión. Para los que sean de Chivay, sí se están ubicando. Entonces habíamos levantado 4 paños, ya estábamos en obras exteriores, en 2 jornadas, y bueno, faltaba pues al día siguiente, nos ganó la hora, o mejor dicho, recién terminamos los paños, o sea, ni nos ganó la hora, ¿no? Y estaban programados para el día siguiente ponerle las tapas y vaciar las columnas, ¿no? Y vino un ventarrón esa madrugada, como a las 4, y los muros terminaron en el piso, los 4. O sea, fíjense la fuerza del viento, que de haber previsto de repente hubiéramos puesto acá puntales, ¿no? O sea, pero ¿quién? Para los adivinos, no conocíamos mucho la zona. Entonces, eso es un poquito quizás la precaución que habría que tener. Saber si el muro es un muro en una zona de vientos. Imagínense un edificio, entre más altura haya, mayor cantidad de viento, ¿no? Se pueden generar puentes, ¿no? de viento. Entonces el viento tiene fuerza. O sea, un muro fresco, pum. Imagínense que estemos, ¿no? En un edificio de 4 pisos, estamos levantando, y por mala suerte, viene pues a madrugada. En Arequipa también hay ventarrones, a veces se presenta, y ¡pum!, el muro termina acá abajo. Entonces hay que tomar cuidado, y lo más pronto posible, pum, tapar, poner la columna vacía, ya ese muro no se cae, así venga el viento que venga, ¿no? ¿Ya? Importante. Bueno, este tema es el último en cuanto a las patologías. Patología le llamamos qué ocurriría durante el tiempo de vida útil del muro. Porque ya lo hemos construido, está bien, pero al año empiezan a presentarse estas manchas, ¿no? Y estas manchas se les denomina eflorescencia, ¿no? Y se denomina criptoeflorescencia cuando es una eflorescencia aguda, pues vamos a decir, ¿no? Ustedes han visto el acné, ¿no? Que nos sale a veces a los jóvenes cuando empieza a aparecer un granito, otro granito. Pero hay veces pues que ya se convierte en un acné pues, agresivo, donde se llena, ¿no? Más o menos, tratando de hacer una analogía, yo siempre con... Entonces, cuando se presenta por ahí una cosita de nada, pues molestoso, duele un poquito, lo apretamos, echamos una cremita y se acabó. Esto generalmente ocurre en las épocas de lluvia, ¿no? Y no pasa en el segundo piso, a menos que haya alguna pérdida de agua, algún ducto que no esté bien sellado y empieza
aparecer, ¿no? La humedad, porque la humedad es lo que arrastra las sales, ¿no? Estos son sales. Ya habíamos visto una fotografía, una imagen de que la humedad es el vehículo por donde ocurren todas las fallas y todas las patologías, tanto en el concreto como en la albañilería, como en la parte de acero, ¿no? Lo que conocemos como el problema que generan los cloruros, ¿no? Por presencia justamente de humedad. Entonces, todo esto tenemos que saberlo. Ahora, para evitar esto, ¿qué hacemos? Primer piso, ahí está la foto, está la sala, toda la sala, todo el local horrible. Entonces, ¿cómo se pudo evitar esto? ¿No? En principio, si la humedad sube es por capilaridad, por absorción. ¿Y qué es lo que hay antes del muro? El sobrecimiento. Entonces, veamos sobrecimiento. Sobrecimiento de mayor densidad, mucho menos permeable que lo que normalmente estamos acostumbrados a ejecutar. Esa es una solución. O sea, tenemos cimientos corridos y después viene el sobrecimiento acá. El sobrecimiento por lo general es 140 en cuanto a resistencia, ¿no? Eso es lo que todos los proyectistas le ponen. No, muy caro lo demás, ¿cómo vas a poner? Entonces, lo ideal sería que sea un concreto 210. Pero, oye, mucho cemento, ¿qué va a decir el dueño? Pero dile al dueño pues que le vas a poner un sobrecimiento 210 porque las columnas son 210, porque tus elementos estructurales son 210, vas a evitarte hacer esa separación donde están las columnas y además lo vas a vibrar y lo que se va a evitar, enséñale esta foto. Dile, todos los años se te va a presentar esto. Va a tener que repintar la parte de abajo, lijar, enmasillar y con eso solucionar el problema. Aunque hay unos buenos aditivos hoy por hoy, cuando ya el daño está hecho, ¿no? Chema tiene un buen producto para sellar. Ya lo he probado y me ha dado resultados. Pero eso, si se pudiese evitar, sería bueno. La única forma es aumentar la resistencia, reducir la permeabilidad de este sobrecimiento para que los ladrillos que van a ir encima del sobrecimiento no tengan el problema. Entre el daño de la eflorescencia en el concreto y el daño de la fluorescencia en el ladrillo, el que lleva la peor parte es el ladrillo, porque se va a dañar mucho más. ¿Cómo ocurre este fenómeno? A través de esto. Esto ocurre a través de esto, ¿no? Las sales, que son estas partículas en amarillo, se empiezan a ubicar. Cuando no revienta el muro, ok, la cuestión es interna, manejable, se puede evitar. Pero, ¿qué ocurre? Al año siguiente o nuevamente las partículas se acumulan y después se trituran, se fracturan, ¿no? Todavía no se ha exteriorizado. El muro sigue intacto, el tarrajeo está bien, como lo ven. Pero después, al año siguiente, a los 2 años, como este es un proceso que toma tiempo, no es en un año, entonces vuelve a aparecer la humedad, vuelven a aparecer las sales solubles nuevamente, se seca el muro, cristaliza y ya el contenido pues mucho más grande en sales y por lo tanto ya hay tensión y se rompe. Y al romperse esto, lógicamente deja todo el huequito. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver ya como hueco, como que está áspero, ya es porque el daño está, hay que ponerle una solución. Podría ser esta mezcla o este componente, no le voy a hacer publicidad ni a Zika ni a Chema, pero ustedes tendrían que ver. Pero todo esto pudo haberse evitado con esto. ¿Cuánto cuesta esto de más? ¿No? Ustedes pregunten por el producto este que les estoy diciendo, está en 40 soles más o menos. Acá utilizando una bolsita más de cemento, que cuesta 22 soles, 23 soles, resuelto el asunto. ¿No? Un buen encofrado, una buena vibrada, ¿no? El exceso de vibración también hemos dicho que genera segregación. Entonces con eso, patatín, patatán, se acabó el problema. Y encima de eso todavía le digo, ¿sabes qué? Al dueño le vamos a poner
en el tarrajeo que vamos a hacer el sobrecimiento, porque ¿no? Hay que tarrajear acá porque el sobrecimiento está por acá de repente y acá están los muros. Vamos a poner en esa parte de abajo un poquito de un producto impermeabilizante. Ya, olvídense. Y cuando la humedad es bastante, esto llega a subir hasta 1 metro, ¿no? O sea, no les extrañe que solamente sea esta foto la que estamos viendo. Muy bien, entramos a la parte de procura. Y la parte de procura es la determinación, la cuantificación de los materiales que nosotros vamos a necesitar para ejecutar, para construir. O sea, un cocinero que no sepa pedir cuánto de pescado, cuánto de limón va a echar a su ceviche, nada, tiene que saber, ¿no? Qué productos compra, ¿no? Pescadito, 1 kilo, cuántas personas van a venir a comer este cevichito, 4 o 5, ya está también 1,5 kilos ya. De limón, tanto, camote, tanto. Entonces tú ya sabes qué vas a requerir para tus invitados, ¿no? Y para que coman bien y se vayan contentos. Igual, el ingeniero tiene que saber cuánto tiene que comprar. No va a ir a leer, ¿no? No va a ir a leer al listado de insumos. Dice 5 millares. Si se han equivocado. Bueno, entonces nosotros tenemos siempre que aprender a requerir. Además que no me van a traer los 5 millares pues de un solo pepino, ¿no? Tengo que yo ir viendo de acuerdo al espacio que maneje en mi obra, cuánto voy pidiendo, cuánto me van trayendo de cemento, no me van a traer las 5.000 bolsas, no me van a traer los 5.000 ladrillos. Ese tiene que ser un avance de acuerdo a lo que tengo planificado para esta semana. Ojo. Hablar un poco del look ahead, ¿no? De la planificación 3 a 6 semanas hacia adelante. Bien, esta es la formulita, es 10.000, ¿no? Dividido entre A más J, hablamos de las dimensiones de las unidades, la cara que va a estar expuesta hacia donde yo voy a ver el muro, por eso yo tengo que saber identificar qué dimensiones son las que observo parado frente al muro si el muro es de cabeza, o qué dimensiones observo parado frente al muro si el muro es de soga. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces, eso es fundamental para poder determinar esta cantidad. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y con eso también ya termino yo la clase. Creo que estoy sobre la hora o no sé, tengo una diferenciación, ya estoy sobre la hora. Es que me apuro un poquito con el tema, ¿ya? Para no distraerlos, no hace que tengan clases. Si tienen clases, pueden retirarse. Yo esto lo voy a subir al aula, está grabado, así que me esfuerzo un poquito más en terminar esto. La unidad, la fórmula decía 10.000, ¿no? ¿De dónde salen estos 10.000? 10.000 porque como voy a trabajar en unidades de centímetro por el tema de las dimensiones de mi unidad y de las juntas, que después al final las voy a transformar en metros, que es lo que me conviene para el pedido que hago, ¿no? Entonces, es 10.000 porque son 100 centímetros por 100 centímetros, lo que equivaldría a 1 metro cuadrado. Entonces, lo que yo quiero establecer es qué cantidad de unidades hay por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, quizás acá ha faltado colocar número de unidades / metro cuadrado, ¿no? Son 10.000 centímetros cuadrados, 20 centímetros por más 2. 2 corresponde a la junta. Explico de dónde salen estos 2. ¿Ya? En un muro, si esta es la unidad que estamos mencionando, la estoy parando esta unidad, ¿ya? Para mí esto es 40 y para mí esto es 20. Entonces, si esto es 40 y esto es 20, esta unidad que es parte de mi muro, en 2 de estos lados tiene esta junta de mortero, o esto que corresponde al espesor del mortero, que sería el mortero. Disculpen.
En la otra unidad que está a su costadito, que la vamos a dibujar acá, ¿no? También tiene lo mismo, o lo propio. Entonces, si yo voy, no es que estoy obviando nada, entonces le dibujo a la siguiente unidad igual. Entonces va a tener acá y acá arribita, ¿no? Como ven, cada unidad, considerando en 2 de las dimensiones estos valores, estoy completando todo lo que corresponde al mortero. No necesitaría colocarle en los 4 bordes, en todo el perímetro del mortero. Entonces, por eso la fórmula está especificada acá. Hacemos esta operación, ¿no? Y esto me da que 10.000 centímetros cuadrados entre el área de la unidad más lo que le corresponde de junta en una y otra dirección, me da que en 1 metro cuadrado hay 10.822 de unidades. No va a haber más. Ese es el top. Bien. Nos dice el ejemplo que son 5 paños y que cada paño tiene de lo que corresponde a albañilería 4 metros y la altura es 220. ¿Por qué? Porque le estoy restando los 30 centímetros del sobrecimiento. Ahí no voy a sentar nada, ¿no? Pues sí, 250 incluido el sobrecimiento que es de 0.30 metros. Acá dice, tiene 4 metros de largo únicamente en muro. Allá. Probablemente el paño tenga 4.50, ¿no? Porque tiene 2 columnas de 25 a sus extremos, ¿no? Eso nadie me dice cómo es, pero me precisa que es únicamente. Ahí también hay que hacer una indicación, que las juntas entre muros, ¿no?, son necesarias. Hay que hacer una separación de muros. Bueno, pero eso lo tiene que dar el ingeniero que hace el diseño, ¿no? Pero como ustedes también van a saber de esto, entonces yo puedo poner acá de repente, ¿no?, 3 paños, acá hay columna, acá hay columna, acá hay columna, y acá hay otra columna. Entonces, en 3 paños entran 4 columnas. Acá dejo una separación, una junta, ¿no?, y acá pongo otra columna. Entonces, esta junta de repente podría ser 2 pulgadas, ¿no?, suficiente. Esto también se calcula en función de la altura del elemento. Esas son las deformaciones. Aunque esta junta, más que en el caso de muros o cercos perimétricos, más que una cuestión sísmica, obedece al comportamiento. Ahí les voy a mostrar unas fotos que he visto en Camaná, este año que me fui a caminar ahí por las playas. Utilizan la bloqueta y no me van a creer, un muro de casi 25 metros, todo junto, ¿no? Todo junto, no, ni una junta. Igual en las veredas, veredas de ni una junta. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a rajarse por los muros, ¿no? Eso tienen que saber. Parece que ahí no trabajó ingenieros, de repente arquitectos. Listo. Sigamos. Entonces, el área del muro, yo voy a tener que construir 44 metros cuadrados de este muro. Entonces, teniendo ya definido cuál es mi área de muro, yo voy a definir el área de la unidad. Ustedes ya han visto, y le hemos repetido, que es 20 por 40, ¿no? La unidad, no estoy considerando la junta, por eso digo área de la unidad. De la cara de asiento. O sea, la cara de asiento es lo que yo voy a ver. O sea, yo me paro frente al muro y esto es lo que estoy viendo. Si fuera un muro de cabeza, utilizando ladrillo, entonces lo que voy a ver es de repente 10 y acá arriba de repente 15. Entonces esa sería el área que tengo de la unidad para ese metro cuadrado. Entonces esta me da 800. Hemos dicho que hay 10.88, entonces el área que corresponde a bloqueta de ese metro cuadrado es 1088 por 800 centímetros cuadrados que tiene una unidad. Por lo tanto, serían 8.657.6 centímetros cuadrados. Eso corresponde a ese metro cuadrado solamente a lo que es bloqueta. La diferencia
de 10.000 menos esto es lo que le corresponde al área de mortero de ese metro cuadrado. Eso lo transformo a metros cuadrados y tengo que el área de mortero es algo pequeñito, 0.13424. Teniendo esto, en un metro cuadrado de mortero, quiero saber qué volumen de mortero hay. Y ese volumen de mortero implicaría a multiplicar por la otra dimensión. En el caso de mi muro, la otra dimensión es 15. La bloqueta, hemos dicho, era 40 por 20 por 15. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? El 15. Entonces, multiplico por ese ancho y tengo que mi mortero es 0.020 metros cúbicos por metro cuadrado de muro. Por eso acá está. Metros cúbicos por metro cuadrado de muro. Ok. Teniendo ya ese valor, lo multiplico por 44 metros cuadrados, que era lo que voy a sentar, y tengo que el volumen de mortero a utilizar en esos 44 metros es 0.88. No puedo dejar de considerar lo que voy a desperdiciar, porque hemos visto que en el proceso se cae mezcla, se puede caer parte en el traslado, ¿no? Y eso ya es perdido. Entonces, estoy asumiendo un desperdicio del 10%. ¿De qué? De desperdicio. Entonces, ese 0.88 por 1.10, esto representa el 10%, esto es la unidad, y lo que estoy considerando es más 10%, por eso digo, entonces me sale 0,968. 0,968, bueno, asumo ya pues, 1 metro cúbico de mortero. Listo. Teniendo 1 metro cúbico de mortero, lo que tengo que establecer es cuánto es de cemento y cuánto es de mortero. Y cemento es 1, y mortero o agregado grueso es 4. Entonces divido, sumo la cantidad de volúmenes, 1 más 4 que tengo, me da 5 volúmenes o 5 partes, y eso es lo que divido. Como tenía 1 metro cúbico redondeando, entre 5 partes me da 0,20. Entonces, 0,20 es de cemento y 0,80 es de arena gruesa. Sumados ambos me da el metro cúbico. Ahí hay un error en el enunciado, ¿ya? Por si acaso hago presente. Acá yo había puesto 1,5. ¿Dónde está acá? ¿Ya? Entonces acá debería ser 1,4, ¿ya? Para que no haya la confusión y todo eso. Listo. Entonces con esto ya sé que tengo 0,20 y 0,80 de agregado. El 0,20 quiero saber en bolsas. Entonces, una bolsa es 0,028. ¿De dónde sale esta cifra? ¿No? De las unidades, ¿no? Decimos que una pulgada, ¿no?, es igual a 2.54 centímetros. Un pie es 12 pulgadas, por lo tanto, un pie es igual a 0.3048 de metro, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Está bien, ingeniero. Y una bolsa de cemento es un pie cúbico. Por lo tanto, si multiplico esta cantidad, lo elevo al cubo, me va a dar este valor de 0.028. Este valor nunca se lo olviden porque es importante siempre tenerlo para los metrados y las conversiones y lo que vamos a pedir. Por lo tanto, tenemos 7.14 bolsas que se transforman en comprar 8 bolsas para el mortero que voy a preparar para mi muro. ¿No? Bien, ahora, para calcular la arena gruesa, partimos de la cantidad, 0.80. Acá esto, por favor, corrijan, no es desperdicio, esto sería esponjamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos venden la arena seca, suelta. Por lo tanto, al momento de mezclarla con agua, se va a acomodar, se va a reducir de volumen, va a reducir su porcentaje de vacíos, y por lo tanto va a haber una merma, ¿no?
Dependiendo si el agregado es grueso o fino, eso puede variar, ¿no? Entonces, en este caso, estamos, para el ejemplo, considerando un 15%. Existen unas tablas, cuando hagamos concreto ya les voy a mostrar. Entonces, multiplicando por 1.15, esto es 0.92. Por lo tanto, voy a comprar, al igual que acá, 8 bolsas, acá 1 metro cúbico de arena gruesa. Y finalmente, para las unidades, hemos calculado que 10.82 unidades por metro cuadrado son 44. Acá le consideramos sí desperdicio, porque hay unidades que a veces se quiebran, se rompen, se le cayó al obrero, se partió y se perdió. Entonces, me da 468, son 550 unidades. Bueno, terminamos con esta foto. Esta foto la tomé ayer. Es camino a Socabaya. Por la parte de atrás de Chilpinilla hay una vía que va hasta la vía de evitamiento o la paisajista, como se le conoce, y ahí está esta casita, ¿no? Que la han dejado ahí. Estos elementos son de albañilería. El ancho en la base es 25, es un cuadrado de 25 por 25, el sobrecimiento es de 15, ahí está, se puede notar acá abajo. Igual ocurre ese defecto. No sé quién habrá hecho esto, de verdad, hasta la fecha se está buscando al constructor. Acá ha tratado de hacer con una tabla, ha puesto 2 hiladas, al final le han tenido que poner ladrillo para que esto no se rompa y se mantenga, y seguramente la casa ahí ha quedado abandonada. ¿Quién habrá sido el dueño de la casa que contrató al ingeniero o al arquitecto o al maestrito o al aficionado? Y bueno, ahí están los resultados. Esta foto me llamó mucho la atención, la encontré o me la enviaron el grupo de ingenieros que tenemos. Y bueno, son las cosas que pasan, ¿no?, en la albañilería. Y creo que lo que dice en la parte superior, dice, de nada sirve tener buenos materiales si no tenemos criterio y técnica constructiva. Y esta es la frase de esta parte. La arquitectura comienza cuando se ponen 2 ladrillos juntos. Muy bien, chicos. Si hubiera preguntas, estamos para... Que las preguntas me las pueden hacer en cualquier momento también, ¿no?, cuando les surja. Pero creo que cuando uno ya ha venido preparado podría ver. Pero por ahí van a decir, ingeniero, usted se lo habla todo, no nos deja tiempo para nada. No, me han estado interrumpiendo y yo he respondido. Y en la clase de esta mañana nos hemos quedado media hora más, que la clase terminó a las 10:30 y por las preguntas que hubieron, el interés, bueno, nos tomamos una media hora más. De eso se trata, de captar su atención, de motivarlos y que ustedes presten el interés que pienso que debe haber. Muy bien. Ingeniero, tengo una pregunta. Disculpe. Y por favor. ¿Podría retroceder unas cuantas diapositivas? Es sobre el valor del porcentaje de desperdicio que se permitía, algo por ahí. Siempre ese valor es ese, tal cual, o sea, 15% o 10%, ¿siempre se calculan esos valores o puede variar o algo así, ingeniero? Cuando hagamos concreto, que creo que es otro de los aspectos que es importante también, vamos a ver, ¿no? O sea, el desperdicio está en función de la complejidad que tenga el proceso, ¿no? Cuando tú vas a vaciar una zapata, la vas a trasladar en un buggy y va a llegar el buguero y va a echarlo de frente. Pero cuando tú vas a vaciar un sobrecimiento, el sobrecimiento lo tienes que meter con lampa y ahí hay mucha más posibilidad de que se desperdicie que en el agujero grande o en la excavación grande de una zapata. Entonces, tenemos que tener un poco del criterio, ¿no? O sea, la complejidad. ¿Eso está en algún libro? No. Podríamos hacer una investigación, un análisis, que sería, si estuviera documentado,
podríamos sacar, ¿no? Pero ¿cuántas mediciones tendríamos que hacer para poder establecer? Lo que ocurre en el tema del Lean Construction es que debemos detectar las pérdidas. Y una de las pérdidas son en los trabajos mal hechos, otra de las pérdidas son los desperdicios, excesos de materiales mal utilizados. Entonces, si el ingeniero de obra controla, claro, él para poder determinar cantidades está aplicando un criterio y una cantidad. No es que no le pone desperdicio. Si han hecho costos y presupuestos, también consideramos el desperdicio en el tema de costos unitarios. Porque claro, eso es algo que se da. No es que hay un proceso sin desperdicio. Pero ¿quién asume el desperdicio? En cierta medida, cuando nosotros calculamos el análisis de costo unitario, ahí se van incluyendo estos desperdicios, pero pequeños, con un buen criterio. Y eso es lo que se te da, ese es tu margen, ¿no? El desperdicio. Está presupuestado. Entonces, para tú hacer el metrado, también debes de considerar un desperdicio. Yo que acá, a ver, la idea es que en un proyecto de edificaciones yo voy haciendo pedidos de materiales y requerimientos y procuras de... Que quizás acá le podría haber puesto 20. Bueno, es que me sobró material. Ah, ya, sobró. Entonces lo utilizamos mañana o a la siguiente semana que tenemos la otra partida que también necesita arena. Bien. ¿Cuándo debo tener muchísimo mayor cuidado? Debo ir afinando estos pedidos y estos requerimientos cuando la obra ya está en muere. Estamos cerrando obra. Entonces a mí tampoco me conviene que me sobre mucho material, ¿no? Entonces, el desperdicio está incluido en el proceso. El secreto, creo, de un buen ingeniero es reducir ese desperdicio. Porque he hecho un buen layout, el layout es la planificación en planta, ¿no? O sea, sus traslados son sus sistemas, utiliza técnicas, ¿no? Entonces, cada ingeniero puede poder estimar cuánto de desperdicio puedo poner. Pero imagínate que yo le ponga acá, no un 15, acá es esponjamiento, pero acá le ponga desperdicio, 50%. Oye, ¿qué estás haciendo? Si me entiendes. Bueno, pero esto lo vamos a ir conversando porque en el encofrado también vamos a hablar de desperdicio, en el concreto también, en el revestimiento también. No quiero que la grabación muera sin que yo haya dejado de grabar porque ahí sí se perdería todo.